Hoy tenemos este portátil de HP de la línea ProBook, un portátil empresarial de gama media que ronda unos 300 euros, que se centra en lo básico que siempre hemos querido buscar a la hora de comprarnos un portátil: rendimiento y autonomía. Así que venga, empezamos y vamos a verlos poco a poco. Como veis a simple vista, es un portátil no muy robusto, finito, así con un acabado en metal, pero que están hechos en plástico, ¿vale? Recordamos que es un portátil de gama media, pero es un plástico muy resistente y la verdad es que parece de metal y súper serio y súper profesional. A mí me encanta este diseño. Y aunque no es el portátil más pequeño de los que existen para esta gama, tampoco es para nada el más grande. Tiene unas medidas de 32,42 por 23,77 por 1,8 centímetros y un peso de tan solo 1,6 kilogramos. Vamos, que lo que es portátil sí que es. Antes de abrirlo, por la parte de fuera vamos a analizar también los puertos, ¿vale? A ver qué es lo que tiene y qué es lo que nos encontramos. Por este lado vemos que tenemos un puerto mini jack para un combo de audio y micro, por si quieres hacer una conferencia o escucharlo con los auriculares. Dos puertos USB, un puerto HDMI, el puerto para internet RJ45, pues para Ethernet, conectarlo directamente a la red por cable, y un puerto USB tipo C Thunderbolt al lado del puerto de corriente, para que puedas conectarle si quieres también otra pantalla con DisplayPort en tipo C, pues también puedes. Y en este lado, aparte de la rejilla, que también tenemos aquí la rejilla de ventilación, encontramos en esta parte un lector de tarjetas SD y aquí otro puerto USB más, por si quieres meterle pues cualquier otra conexión, otra cosa, también lo conectas en este lado. Y ahora ya pasando a la parte de dentro, si lo abrimos, vemos que sigue manteniendo pues este aspecto así empresarial, serio, limpio, moderno, que a mí es que me encanta, me parece súper bonito. Además que esta pantalla, como veis, se puede abrir casi completamente gracias a esta bisagra, que como veis es enorme, ¿vale? Que muchos portátiles suelen venir con dos bisagras pequeñitas, que al final pues un portátil de abrirlo y cerrando pues acaba cediendo, pero con este no te va a pasar porque veis la bisagra que tiene, que lo coge todo, además de que queda súper elegante, porque acompañado con los altavoces, ¿no? Con la rejilla de los altavoces, también queda súper bonito, a mí me encanta. Y bueno, mirando la parte del teclado también, como veis, es súper finito, a mí es que me encanta porque es que parece súper profesional y súper limpio. Tiene un perfil muy bajo y la verdad es que es bastante silencioso, es súper satisfactorio de teclear. Y también tenemos el trackpad, que a mí me ha sorprendido que es bastante grande para un portátil de este estilo. No es de lo mejor que podemos encontrar, ni con un montón de gestos, ni muy espectacular, pero el tamaño que tiene y la funcionalidad va increíble. Y luego también encontramos un lector de huellas, que es que, ¿qué más vamos a pedir? O sea, un lector de huellas para desbloquearlo con Windows, pues increíble, también ahí lo tenemos. Pasando ya a la parte de la pantalla, nos encontramos con una pantalla de 14 pulgadas, que puede ser HD o Full HD, dependiendo del modelo que elijas. Y además también vas a poder escoger entre una versión táctil. Y no solo tiene un panel retroiluminado, sino que también viene con un acabado antirreflejo para que puedas utilizarlo en el tren, en el AVE, en casa, en la oficina, al sol, donde quieras y no te molesta la vista y no tengas problemas de visión. Y también tiene una webcam que es en HD de 720p, no es lo mejor que existe en el mercado, no vas a hacer un super streaming con esta webcam, pero para lo que te puede servir, que es hacer una conferencia, una videollamada o cualquier cosa, está guay que siempre lo incluyan, a mí me encanta porque es un detallito que, oye, te salva. Y pasando ya a sus características internas, este portátil en concreto, el que nosotros tenemos, viene con un procesador Intel i3, pero lo puedes encontrar hasta un i7 de octava generación. Es un procesador que funciona genial en estos tipos de dispositivos. No vas a darle un uso gaming ni tareas de edición o de diseño muy avanzadas, pero para clase, para la oficina, para estar en casa y ver una peli, es que te va a ir de sobra, no vas a tener ningún tipo de problema. Por el precio que tiene, es la verdad que increíble opción. Además también tiene una memoria RAM de hasta 32 GB y viene equipado con discos duros SSD para que no tengas ningún tipo de problema, que incluso puedes luego cambiarlos y ampliarlos porque aquí tienen los tornillos muy fácil de abrir y de desmontar, o sea que sin problema ninguno. Otra cosa guay de este portátil es que tiene una batería de 3 celdas que te dan hasta 14 horas de duración. O sea que te puedes dar un viaje, te puedes ir el fin de fuera y vas a poder trabajar sin problemas, sin tener que estar pendiente del enchufe, y eso pues oye, es una cosa que también se valora. Así que bueno, si tienes alguna duda o quieres preguntarnos cualquier cosilla, ya sabes que lo puedes encontrar en nuestra web de Infocomputer, que te voy a dejar aquí abajo los enlaces, y estaremos encantados de responderte si tienes alguna duda o quieres preguntarnos cualquier cosilla que te interese. Esperamos que os haya gustado esta review de este portátil, que es increíble, así que nada, nos vemos muy pronto, un besito enorme y chao.